López está con nosotros ya vía Skype. Doctor López, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Juliana. Gracias por la invitación. No, a usted. Lo he estado leyendo durante el día, a Omar Cairo también, en realidad a muchos entendidos, por supuesto, en la materia, para saber más o menos cuál iba a ser el análisis con respecto a una situación que de pronto se iba a presentar. Y ahora mismo estamos en este lugar. Ya era fácil entender o saber qué era lo que iba a decir el presidente de la República, y él ha dicho que no se mueve, que no renuncia. Por lo tanto, para usted sí procedería la vacancia por incapacidad moral. A ver, para mí el problema que existe tiene una cuestión de principio que va más allá de Vizcarra o de cualquier otro presidente. Que lamentablemente la Constitución del 93 tiene una terrible deficiencia. No ha definido qué cosa es incapacidad moral. Y lo lógico es que tendría que haberlo dicho. Tanto es así, Juliana, que cuando ocurrió el gobierno de transición de Valentín Paniagua, la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional propuso dos cosas: o esta cosa se derogaba, o en todo caso debía decirse qué cosa es incapacidad moral. Porque ahora, si nos centramos en el caso que tenemos sobre la mesa, en realidad, como se trata de una fórmula arbitraria que no está definida, el problema está que todo queda en manos de la competencia del Parlamento. Y frente a esa indefinición, la fuerza de los votos es lo que puede vacar un presidente. El tema de qué cosa es incapacidad moral, como está indefinido, lo único que queda es ir a los antecedentes parlamentarios. El 21 de noviembre del 2000, y es un documento que además es público porque está colgado en Internet, ocurrió la sesión en la que se vacó, por ejemplo, Alberto Fujimori, y cuando se le vacó por incapacidad moral. Ahí está la sesión del Pleno del Parlamento y la resolución legislativa correspondiente. Sobre el tema Fujimori, Entonces, permítame hacer una acotación para que nos explique bien, porque las causales de vacancia es muerte, o son muerte del presidente, permanente incapacidad física, no renuncia aceptada por parte del Congreso, salir del país sin autorización del Parlamento o la destitución. En el caso de Fujimori no solamente salió del país sin autorización, ahí está una de las causales de la vacancia, sino que además es que ahí viene renunció. la precisión, Juliana, si me permites. Es que ahí viene la precisión. Yo justo estoy hablando contigo y tengo abierta aquí la segunda legislatura ordinaria del 2000, la sesión del 21 de noviembre del 2000, que es pública. La voy a publicar en Internet incluso como para que no quepa la menor duda. A Fujimori no se le vacó por la causal de inciso cuarto, se le vacó por su permanente incapacidad moral. Esa es la resolución legislativa que se aprobó en esa sesión. Es un documento que está publicado en Internet, de acuerdo, para pero conocimiento de todos. Si se le Entonces, vacó, se le vacó por no se le vacó incapacidad. por no haber retornado al país. Eso fue lo que sucedió, es de cierto. Acuerdo. Pero el documento final sí. fue que se le vacó por permanente incapacidad moral. Es decir, por inconducta. Así ha sido entendido durante la vigencia de la Constitución del 93. Sí. A mí me parece mal. Ojo, esa es mi posición de principio. ¿Por qué? Porque es una causal que no está precisada, y como no está precisada, se presta a la plena arbitrariedad del Parlamento porque es la fuerza de los votos. A la plena interpretación, ¿no? Porque finalmente lo moral es abstracto. O sea, no estamos hablando de algo científicamente comprobable. Lo que para usted es moral o ético, para mí de repente no lo es. Sus principios no tienen que coincidir con los míos. Por eso es arbitrario. Por eso es subjetivo, ¿verdad? Tendría que haber sido definido. Por eso es que si vamos a los antecedentes, Juliana, los únicos antecedentes que existen durante los 26 años de vigencia de la Constitución del 93 es el caso Fujimori y el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski en sus dos pedidos de vacancia, y esos tres han sido por inconductas del presidente, como así lo ha entendido el Parlamento. Nos guste o no nos guste, pero esos son los antecedentes. De acuerdo, porque hay que recordar a la gente... El riesgo existe. Sí, hay que recordar a la gente, doctor López, podría usar esos antecedentes, que en el caso que no me parece lo más ponderado en esta era de pandemia. De acuerdo, en el caso de PPK hay que recordar a los televidentes que se presentó una moción de censura, esta no prosperó, pero cuando se sabía que la segunda de todas maneras llegaba a buen puerto y que de todas maneras lo vacaban, él, por incapacidad moral, se anticipa y presenta su carta de renuncia. Es cierto, si existen... En la segunda. Así es, porque fue la segunda, de acuerdo. Entonces, correcto. Si existen estos antecedentes, estos precedentes que hablan de una lectura antojadiza o no, pero que finalmente dio el Congreso de la República de aquella época, en el 2000 la de Fujimori, luego con PPK y ahora que podría hacerlo con Vizcarra, ¿por qué
tendría ahora el análisis que ser diferente y determinar, según lo que usted manifiesta, que la incapacidad moral por no estar reconocida puntualmente en la Constitución no puede ser causal de una vacancia cuando antes sí lo fue. Pero para eso existe un órgano dirimente, que es el Tribunal Constitucional. Pregunto, ¿qué pasa, doctor López, si se juntan las firmas para la moción? Se juntan las firmas, mayoría gana, 87 votos, se logra la vacancia del presidente de la República y Vizcarra llega al Tribunal Constitucional, toca la puerta y dice, ¿esto es legal o no? Y el TC dice no. ¿Qué hacemos con una situación que ya hablaría de una crisis jurídica que se sumaría a la política, a la sanitaria, a la económica? O sea, Dios mío, es una escena gravísima, un cuadro al que no nadie quiere ver, pero podría suceder eso. A ver, técnicamente hablando, y ojo, yo estoy hablando en términos objetivos de lo que dice la Constitución, y es de que al presidente lo vacan, si es que usan esta causal por estos antecedentes y lo vacan por la fuerza de los votos, esto, para que pueda ser dejado sin efecto, tendría que haber un proceso de amparo, Julián. ¿Por qué te digo un proceso de amparo? Porque eso fue lo que hizo Fujimori. El pedido de vacancia, esa vacancia luego fue controlada a través de un amparo. Llegó ante el Tribunal Constitucional, le dijeron que no. Pero lo cierto es de que ya es leche derramada, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Hasta que él resuelva el proceso judicial, ya pasó el 28 de julio del año 2021. Yo no creo, por esas razones jurídicas, yo no creo que coexistan dos presidentes, como acabo de escuchar a mi querido amigo Omar. No veo eso. Lo que veo es que se daría la regla de sucesión. Porque según el reglamento del Congreso, una vez que se votan con los 87 votos, se publica en el Diario Oficial Peruano, se notifica al presidente vacado y a su premier, y cuando se notifica, se inmediatamente cesa en el cargo y rige la sucesión presidencial. Está claro. Cuando sucedió con lo de Paniagua fue una figura similar. Se vacó al presidente Fujimori, accedió Paniagua, él era presidente del Congreso, y luego se tuvo que dictar una ley. Por eso digo, hay ya unos antecedentes para no estar en la danza de las interpretaciones, porque yo te digo, por cuestión de principio, a mí me parece que esa fórmula es pésimamente diseñada, pero hay unos antecedentes que nos dirían... Claro, pero constitucionalmente sería válido por lo que ha ido narrando la propia historia en función a la lectura que se ha hecho de la Carta Magna, que es la Constitución. Gracias, doctor López. Como siempre, un placer tenerlo en el programa.